Muy buenas a todos, chicos y chicas, bienvenidos a Educagicas, un nuevo podcast de Educagica, y en esta ocasión tenemos un nuevo podcast de conocimiento del medio. En este podcast vamos a trabajar todo lo que supuso la edad moderna en España, es decir, es un tema de historia. Para este podcast tenemos a 4 colaboradores, 2 de quinto A, que son Claudia y Luca, y 2 colaboradores de quinto B, que son Manu, Natalia. Vale, pues con estos 4 fenómenos vamos a empezar a repasar el tema de la edad moderna. Vamos a ver, tenemos un pequeño índice en el que vamos a ver todos los temas que vamos a tratar. Es un podcast larguito, entonces vamos a intentar ir lo más rápido posible. Punto 1, vamos a hablar de los Reyes Católicos. Punto 2, vamos a hablar del descubrimiento de América y de Cristóbal Colón. En el punto 3, vamos a hablar de las conquistas y las gestas por el mar, de todos los grandes marinos que hubo en aquella época. Punto 4 y punto 5 vamos a hablar de los reyes. Primero, la dinastía de los Habsburgo y segundo, la dinastía de los Borbones. Por último, vamos a trabajar la ilustración, el Renacimiento y el Barroco desde el punto de vista cultural y artístico y, finalmente, el siglo de oro en España. Bueno, pues todos estos temas vamos a tratar en este podcast. Vamos a empezar por el primero, que es precisamente el último punto que dejamos en el tema de la Edad Media, cuando los reyes católicos llegaron a Granada. Vale. Vamos a recordar rápidamente, en primer lugar, Luca, por ejemplo, ¿cómo se llamaban los reyes católicos, Luca? Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Vale. Vamos a recordar también la fecha en la que se casaron, porque es una fecha importante. Manu, ¿en qué año se casaron los reyes católicos? Los reyes católicos se casaron en 1469. Vale. Pues a partir de esa fecha empezaron a pasarle cosas a los reyes católicos en su vida, ¿vale? En primer lugar, 5 años después, Claudia, ¿qué fue lo que le pasó a la reina Isabel? Porque fue proclamada reina en 1474 y 5 años después Fernando fue proclamado rey también. Exactamente. Es decir, primero se casaron y luego ya fueron proclamados reyes, tanto de Castilla como de Aragón. Vale. Natalia, 1492 con los reyes católicos es una cosa que a nosotros nos toca muy de cerca. ¿Qué fue lo que pasó? Que terminaron la Reconquista en 1492 con la toma de Granada. Efectivamente, llegaron aquí a nuestra ciudad y expulsaron a los últimos musulmanes que quedaban en la península. Vale. A partir de ahí, Luca, quedaban unos pequeños territorios dentro de la península que también los reyes católicos consiguieron conquistar. ¿Cuáles eran esos territorios? Fueron las Islas Canarias, Aragón, Melilla y Nápoles. Nápoles, que en este caso está en Italia, es decir, es el único territorio que no está en la península ibérica, estaba en Italia. Vale. Manu, los reyes católicos, entre otras muchas cosas, fueron famosos por crear la Santa Inquisición. Cuéntame un poquito qué es la Santa Inquisición y en qué año la crearon. La Santa Inquisición se creó en 1478. Era una organización que perseguía a los cristianos. Los interrogaban y a veces los torturaban y asesinaban. Vale, pero eran los no cristianos, Manu. A los cristianos no. ¿Vale? A la gente que no era cristiana, claro. A los judíos, a los musulmanes, ¿vale? A los cristianos no, pobrecitos míos. A los cristianos no. Vale, muy bien. Un poco más o menos esto es lo que tenemos que repasar un poquito de los reyes católicos. Evidentemente hay muchas más cosas, pero aquí vamos a intentar ir a lo más importante, ¿vale? A lo más importante, ¿vale? Seguimos. Bueno, aquí tenemos algunas imágenes. Ahí tenemos a los reyes católicos arriba del todo, ¿vale? Luego, en la imagen que está debajo es la representación de la toma de Granada. Y arriba, a la derecha, tenemos el escudo de la Santa Inquisición, ¿vale? Ahí tenemos la cruz y la espada, que son los símbolos de la Santa Inquisición. Bueno, seguimos. Vamos a ver qué pasó con el descubrimiento de América, con Cristóbal Colón, que es un tema que hemos hablado mucho en clase. ¿Qué fue lo que pasó para que Cristóbal Colón descubriera América, Claudia? Pues se intentaba buscar una ruta alternativa hacia India para comerciar con seda y especias,
pues el paso por Constantinopla era complicado. Claro, el paso por Constantinopla fue complicado porque los otomanos, los turcos, los antiguos turcos complicaban mucho la cosa, ¿vale? Entonces los reyes católicos pensaron que necesitaban un nuevo camino para llegar hacia la India y comprar aquellas cosas que eran muy valiosas por aquella época. Vale, Lucas, los reyes católicos le pagaron a Cristóbal Colón para que hiciera su viaje, porque Cristóbal Colón no era español, era italiano, ¿vale? Cuéntame en qué fecha se fue y en qué fecha llegó. Partió en agosto de 1492 desde Palos, en Huelva, y llegó a las costas de lo que hoy es Guanahani en octubre del mismo año. Eso es un grupo de islas que se llama Guanahani, un nombre un poco raro, ¿vale? Pero sí llegaron ahí a una isla pequeñita que estaba en el Mar Caribe. Sin embargo, Manu, cuando Cristóbal Colón llegó allí, dijo, uy, esto es muy raro, esto no es el sitio donde yo pensaba que quería llegar. ¿Dónde quería llegar? Él pensaba que iba a llegar a la India. Claro, pero cuando llegó allí dijo, uy, esto no es India, aquí he llegado a un sitio donde yo en principio no tenía previsto llegar. Ellos no sabían, evidentemente, que entre Asia y Europa, a través del océano, estaba el continente americano, ¿vale? Una vez que ellos se dieron cuenta que era un territorio nuevo, Claudia, dijeron que aquí, bueno, ahí nos quedamos nosotros, como dijeron ellos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues que estableció varios asentamientos en tierra conquistada y gestionaron el envío de mercancías desde dichos asentamientos. Es decir, vieron que era una tierra muy rica en muchas cosas, encontraron productos que no había en Europa y empezaron a enviar por barco cosas a Europa, a España en este caso concreto. Así, de esta forma, fuimos los primeros europeos que, por ejemplo, descubrieron la patata, el maíz, el tomate, el cacao, el tabaco, muchas cosas que en Europa todavía no se conocían y en América ya sí estaban, ¿vale? Natalia, Cristóbal Colón fue y vino de España a América muchas veces. ¿Cuántas fue total? Realizó 4 viajes en total, ¿Y de qué época a qué época lo hizo? desde 1492 a 1504. Vale, en todos esos años le pasó un montón de cosas. Se le hundieron barcos, lo hicieron prisionero, tuvieron que pelearse con los indígenas. Le pasó un montón de cosas en ese tiempo, ¿vale? Es una historia bastante interesante de todo lo que le pasó a Colón en América. Lo hemos hablado en clase, pero bueno, aquí nos quedamos con lo más importante. Muy bien. Ahí tenemos un dibujo donde podemos ver en líneas de colores cuáles fueron las rutas de los 4 viajes de Cristóbal Colón. Decíamos en clase que siempre empezaban igual. Empezaban bajando a las Canarias y a partir de ahí ya cruzaban el Atlántico y siempre llegaban a un sitio diferente, ¿vale? El primer viaje fue un poco aventura, porque no sabían que iban a llegar ahí. Ya los siguientes fue un poquito más planificado. Entre otras cosas, aquí tenemos que decir que ayudó mucho el descubrimiento de un instrumento que servía para navegar, como la brújula, que realmente le sirvió un montón para guiarse por la inmensidad del océano Atlántico, que es tan grande. El océano Atlántico es tan grande que es muy fácil perderse. De hecho, en el primer viaje lo pasaron bastante mal, porque pensaban que no llegaban, ¿vale? Llegaron justo al límite. Muy bien. Vamos a ver qué pasó a través del mar también. Ya no hablamos de Cristóbal Colón, hablamos de otra gente, pero pasaron 2 acontecimientos muy importantes que también influyeron mucho en el Imperio Español. Entonces, Lucas, vamos a hablar un poquito de Fernando de Magallanes. ¿Qué fue lo que hizo Fernando de Magallanes? Lideró una expedición en 1519 que pretendía dar la vuelta al mundo. Sin embargo, Fernando de Magallanes no consiguió terminarla, porque ¿qué fue lo que le pasó? Murió cuando llegaron a Filipinas. Y su segundo de a bordo, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Juan Sebastián Elcano. Pues tomó el mando de la expedición y consiguió volver a España pues 3 años después. Este también es un viaje fascinante, aquí le pasó un montón de cosas. Y era un viaje peligroso. A la vista está que Fernando de Magallanes no consiguió terminarlo, lo mataron en Filipinas. Muy bien. Sin embargo, entre estos dos marinos y su tripulación, que también perdieron muchos marineros, consiguieron ser los primeros en dar la vuelta al mundo por mar. Hasta entonces nadie lo había conseguido. Por otro lado, Manu, tenemos a 2 personas importantes que son Hernán Cortés y Francisco Pizarro, que son conquistadores españoles. ¿Qué fue lo que hicieron estas 2 personas? Fueron 2 conquistadores españoles que, tras el viaje de Colón, exploraron y reclamaron para España territorios de América Central y Sudamérica. Vale, y en ese territorio, en esa conquista, tuvieron que pelearse, entre comillas, a veces era más fácil, a veces fue más complicado, con 3 civilizaciones precolombinas que había en América,
¿Cuáles eran esas civilizaciones? Los imperios aztecas, mayas e incas. Vale. Y así consiguieron, como vimos en clase, consiguieron conquistar para España muchos territorios de América Central y de Sudamérica, que después finalmente fueron divididos en 2 vicerreinatos, el de Perú y el de Nueva España. Por cierto, una curiosidad, Hernán Cortés y Francisco Pizarro eran primos, eran familia. Fijaros qué curioso. Cada uno por su lado consiguieron hacer muchas cosas, pero sin embargo eran familia. Bueno, ahí vemos un poquito un gráfico súper chulo del viaje que hicieron Magallanes y Elcano para dar la vuelta al mundo. Fijaros que salieron de San Lucas de Barrameda, aquí en Cádiz, bueno, en España, bajaron para las Canarias, lo mismo que hizo Cristóbal Colón, y luego a partir de ahí siguieron hasta América, pero bajaron un poquito más. Normalmente Cristóbal Colón iba hacia Centroamérica, estos bajaron hacia el sur. Siguieron la costa de Sudamérica por el este, luego se pasaron por la punta del sur de Argentina, un sitio que es muy peligroso para navegar. Siguieron hacia adelante, cruzaron el Océano Pacífico hasta que llegaron a la parte de Asia, el sudeste asiático, y por ahí navegaron, por ahí fue donde Fernando de Magallanes fue asesinado. Y después ya volvieron por el Océano Índico, por el sur de África, subieron a África y volvieron hasta el sur de Europa. Un camino bastante complicado. 3 años, 3 años de hacer ese viaje. Bastante interesante. Y ahí tenemos a Fernando de Magallanes y a Francisco Pizarro, a Fernando de Magallanes y a Juan Sebastián Elcano, aquí en esta parte de aquí, y en el otro lado tenemos a Hernán Cortés y Francisco Pizarro, ¿vale? Son los 2 conquistadores, son los 2 navegantes que dieron la vuelta al mundo, a la izquierda y a la derecha los 2 conquistadores españoles. Muy bien, seguimos. Vamos a hablar de reyes, ¿vale? Vamos a hablar de 2 dinastías muy importantes en la historia de España. Vamos a hablar en primer lugar de los Habsburgo, ¿vale? Que en España se le llamaban los Austrias, porque eran originarios de ese país. Cuéntanos un poquito, Claudia. Pues en España reinaron 5 reyes de la dinastía Habsburgo. En la época se los conocía como los Austrias, por ser la zona de donde eran originarios. Vale. Eran 5, fueron 2 que reinaron muy bien y otros 3 que no lo hicieron tan bien. Cuéntanos un poquito, Natalia, ¿cómo fueron esos reinados? Fueron Carlos I y Felipe II. Con ellos el imperio español se hizo más fuerte y más grande. Vale, ¿cómo se le llamaban a estos 2 reyes? Se les conoce como los Austrias mayores. Los Austrias mayores, ¿vale? Los Austrias menores sobre los otros 3. Sin embargo, estos 3 reyes que venían después no lo hicieron tan bien. Cuéntanos un poquito, Lucas, ¿qué pasó con ellos? Los otros 3 no reinaron bien y dejaron sus obligaciones en manos de válidos, que eran gente ajena a la realeza y que realizaban las funciones de los reyes. ¿Quiénes fueron estos 3 reyes menores? Dime el nombre, Lucas. Fueron Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Vale. Estos 3 reyes no lo hicieron tan bien y el imperio español al final se vio un poco resentido, ¿vale? Perdieron territorio, perdieron riqueza, porque normalmente cuando un territorio no se gobierna bien se pierden muchas cosas, ¿vale? Con el último rey de los Habsburgo, con Carlos II, pasó una cosa curiosa, Manu. ¿Qué pasó? Carlos II no tuvo descendientes y con su muerte en 1700 acabó la dinastía de los Habsburgo. Claro, como no tuvo hijos, pues entonces no tenía quien pasar el reinado. Y esto dio lugar a una guerra, la guerra de la sucesión, entre los Habsburgo y los siguientes que vamos a ver, que son los Borbones. Bueno, ahí tenemos una representación de los 5 reyes de la familia, de la dinastía de los Habsburgo, ¿vale? Tenemos en primer lugar a los 2 primeros, Carlos I y Felipe II, que fueron los Austrias mayores. Y luego están los 3 siguientes, que fueron Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que fueron los Austrias menores. Ahí tenemos algunos datos interesantes, pero tenemos un retrato de cada uno de ellos, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de los Borbones. Hemos dicho que el fin de la dinastía de los Habsburgo provocó una guerra con los Borbones. Vamos a ver qué pasó entonces. Cuéntanos, Natalia, un poquito. Tras la muerte de Carlos II empezó una guerra por ver quién sería el nuevo rey de España. Vale, ¿cómo se llamó la guerra? Lo hemos dicho antes. ¿Cómo se llamó esta guerra? Se llamó la guerra de sucesión. ¿Y quién ganó, Natalia? Ganó los franceses. Los partidarios de una persona que se llamaba Felipe de Anjou, que era un noble francés.
perteneciente a una familia de nobles, que es la familia Borbón, que estaban en Francia, ¿vale? Cuando Felipe Anjou ganó la guerra se convirtió en rey, y ese rey se llamaba, ¿cómo se llamaba? Felipe V. Felipe V era el quinto rey que se llamaba Felipe en España, ¿vale? Se convirtió en rey de España, ¿vale? Cuando la guerra de la sucesión acabó, tuvieron que hacer un firmado de paz, un tratado bastante curioso. Cuéntanos un poquito, Manu, ¿qué fue lo que pasó ahí? Para acceder al trono tuvo que ceder muchos territorios del Imperio Español en Europa, esto quedó recogido en el Tratado de Utrecht, firmado en 1713. Vale, Utrecht es una ciudad alemana, ¿vale? En esa ciudad firmaron un acuerdo por el que se hacía rey a Felipe V y, a cambio, tuvieron que ceder muchos territorios de Europa a la familia de los Habsburgo, ¿vale? Muy bien. Borbones ha habido muchos, los dos primeros, quizás los dos más importantes de la época, fueron Felipe V y Carlos III. Cuéntanos un poquito, Claudia. Pues tanto Felipe V como Carlos III fueron grandes reyes de España. Cambiaron muchas cosas y modernizaron España, que seguía anclada en muchos aspectos en la Edad Media. Claro, estos reyes fueron importantes porque modernizaron mucho la sociedad española, que estaba un poquito atrasada. En la Edad Media las cosas eran muy diferentes, ¿vale? Y estos dos reyes pues consiguieron modernizar muchas cosas en España, con lo cual hay mucho que agradecerles, lo hicieron realmente bien. Ahí tenemos a los dos, el de la izquierda es Felipe V y el de la derecha es Carlos III, un poco a la moda a la francesa, ¿no? Que se llevaban esas pelucas así, con esos pelos así. Hoy día no nos pelamos así, ¿verdad, Natalia? No. ¿Tú tienes tu pelo así como Felipe V? Bueno, no. No, yo tampoco, ¿verdad? Yo tampoco tengo el pelo así como Carlos III, ¿no? Más o menos. Más o menos, bueno. Menos mal que esta época, estas modas ya no se llevan, ¿verdad, Natalia? Sí. Estaríamos un poco raros, un poquito raros. Muy bien, vamos a hablar un poquito de cultura, de cosas interesantes que pasaron en esta época, que también esta época es especialmente importante en este aspecto. Vamos a hablar en primer lugar un poco de la ilustración. Vamos a definir la ilustración, que muchas veces hay un poco de controversia con esta palabra. Cuéntanos un poquito, Lucas, ¿qué es la ilustración? La Ilustración fue un movimiento cultural que pretendía dar luz a tanta oscuridad de conocimiento durante la Edad Media. Claro, en la Edad Media había muy poca gente que tenía cultura, porque la gente no sabía leer, no sabía escribir, y con la Ilustración esto cambió, porque muchos de estas personas consiguieron aprender a leer y a escribir, con lo cual hubo un cambio bastante importante. Hablemos ahora del Renacimiento. El Renacimiento, que la palabra en sí nos dice también muchas cosas interesantes. Cuéntanos, Manu. El Renacimiento fue una de las corrientes culturales que intentaba imitar a dos grandes culturas antiguas, como la griega y la romana. Se crearon muchas obras de arte al estilo de los antiguos. Destacan esta época Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Muy bien, pues sí, el Renacimiento es una corriente cultural que intentaba imitar a los griegos y a los romanos, de hacía muchísimos siglos atrás, ¿vale? Entonces muchas cosas se hacían como lo hacían ellos. Y en esta época destacan dos italianos que son universales, Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, que eran grandes artistas. No solo eso, eran artistas, pintores, escultores, arquitectos, hacían un montón de cosas. Fueron personas que hicieron todo lo que hicieron, lo hicieron muy bien y marcaron una tendencia muy importante. Incluso a día de hoy, todavía, por ejemplo, como la Mona Lisa, la Gioconda, el David de Miguel Ángel, son obras que son súper famosas, porque estaban muy bien hechas. Muy bien, Claudia, vamos a hablar un poquito ahora en contraposición del barroco, que es justo todo lo contrario de lo que pretendía el Renacimiento. Cuéntanos un poquito. Pues el barroco nace como contrapunto al Renacimiento y frente a lo simple y recto del Renacimiento propone líneas curvas y adornos muy cargados y abundantes. Claro, veíamos en clase que el Renacimiento, sobre todo los edificios que se construían, eran edificios muy simples, todo en forma geométrica, sin apenas adornos, y el barroco es todo lo contrario. Pone muchas líneas curvas, pone muchos adornos, todo muy recargado. Hombre, desde el punto de vista que cuando vemos dos edificios vemos mucha diferencia. A lo mejor el barroco nos gusta más porque está más adornado. El Renacimiento, los edificios eran muy simples, ¿vale? Entonces hay grandes diferencias entre uno y otro. Aquí podemos ver en una comparativa rápida más o menos de lo que estamos hablando, ¿vale?
Aquí vemos edificios renacentistas y vemos edificios que son un poquito más barrocos. Vemos edificios, por ejemplo, en la parte de abajo que están muy cargados, tienen muchos adornos, tienen muchas curvas y arriba son todo líneas rectas. Son cuadrados, círculos, rectángulos, muchas columnas y pocos adornos, ¿vale? Sin embargo, abajo pues sí que hay muchas más cosas. Si comparamos uno y otro, realmente se ve la diferencia, ¿vale? Pues fijaros que en una sola época se dieron los dos. Muy bien, estamos terminando. Vamos a hablar ahora un poquito de concreto de España, de una época en la que coincidieron muchos artistas que fueron muy importantes en lo que hacían. Y por eso se llama esa época el siglo de oro, porque realmente consiguieron elevar la cultura española a un nivel muy, muy alto. Entonces, Natalia, cuéntanos un poquito de qué va el siglo de oro. El siglo de oro es una época donde la cultura española destacó por una gran cantidad de obras de gran calidad en todos los ámbitos. Bien, en todos los ámbitos, pero básicamente aquí vamos a destacar dos que fueron especialmente importantes, que son la pintura y la literatura. Es decir, los cuadros que se pintaban y los libros que se escribían, porque realmente fueron lo mejor que dio el siglo de oro. Cuéntanos en concreto con el tema de la pintura, Lucas, cuéntanos un poquito. En pintura destacan Murillo, Velázquez y el Greco. Son de los mejores pintores españoles de la historia. Efectivamente, los cuadros que se hicieron en esta época por esos tres pintores son de hecho de los más famosos que se han hecho en España. Son cuadros muy, muy buenos. Bien, vamos a hablar ahora de la escritura, vamos a ver los libros. Bueno, cuéntanos un poquito. Literatura, ¿qué pasó? En la literatura destaca Miguel de Cervantes, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, López de Vega y Calderón de la Barca, entre otros. Se considera la mejor época de la literatura española de la historia. Fijaros la cantidad de nombres que tenemos y al final pone entre otros, porque había muchos más y todos eran grandes escritores, con lo cual en esa época quizá es la mejor época de la historia con respecto a la literatura española, ¿vale? Porque fueron muchas obras y muy buenas y sobre todo muchos escritores. Bueno, aquí tenemos a gente, ¿vale? Aquí tenemos a gente. Arriba a la izquierda son escritores. Ahí tenemos a Cervantes, ahí tenemos a Góngora, tenemos a Quevedo, tenemos a Garcilaso de la Vega, que no ha salido ahí, pero también es muy importante. Tenemos a Juan de la Cruz y faltan algunos, ¿vale? Faltan algunos. Y abajo a la derecha tenemos, en este caso concreto, ese retrato es de Murillo, ¿vale? Pero fijaros toda la cantidad de grandes pintores que hay escritos ahí. Velázquez, Murillo, Zurbarán, Rivera, son un montón, ¿vale? Y todos fueron grandes pintores. Con lo cual realmente el siglo de oro sí fue muy importante desde el punto de vista artístico, porque hubo mucha gente que lo hizo muy bien. Y fuimos referentes también en gran parte del mundo con respecto a estas manifestaciones culturales y artísticas. Muy bien, chicos, creo que hemos terminado. Bueno, ahí tenemos un montón de gente importante de la Edad Moderna, ¿vale? Ahí tenemos de todo. Tenemos a conquistadores, tenemos escultores, tenemos pintores, tenemos escritores, tenemos reyes, tenemos de todos. Y ahí está nuestro símbolo de Educáfica también, que no es que sea de la Edad Moderna, pero está ahí acompañando, ¿verdad? No es tan antiguo, no es tan antiguo. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Bien. No ha sido tan difícil, ¿no? No. Estamos ahí un poquito nerviosos, pero ha sido muy fácil. Bueno, pues esperemos que este podcast les sirva a los compañeros para repasar. De momento nosotros nos vamos a despedir, decir adiós, chicos. Adiós. Y nosotros nos vemos en otro podcast dentro de muy poquito. Así que hasta entonces, chao, chao. Adiós.